Buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión de lo sentimental a lo maravilloso. El día de hoy hablaremos de un personaje que marcó la vida e historia de un mundo literario y narró las realidades del pueblo, de forma cuasi mágica. Gabriel García Márquez, reconocido por su novela Cien años de soledad, considerado el padre del realismo mágico. Hoy, específicamente, haremos revisión de la evidencia de su mundo interno en algunos cuentos bastante representativos dentro de su obra. García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Magdalena. Cursó estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés por los estudios. Había comenzado su carrera profesional trabajando desde joven para periódicos locales. Más tarde, residiría en Francia, México y España. Desde 1953 colabora en el periódico de Barranquilla, El Nacional. Un día en una entrevista, Gabo, como lo llamaban sus amigos, expresó, o mejor confesó, que es difícil que en sus líneas no haya algo de su infancia. Esas experiencias las plasmó en sus libros. Así empieza el recorrido por la vida literaria de nuestro protagonista, donde le daremos importancia a los cuentos y los sentimientos que embriagaron a Gabo para empapar el papel de sentimiento. En los 12 cuentos peregrinos, según Luis Carlos Herrera, Gabo es una especie de psiquiatra de los sueños de América, que en el oleaje del subconsciente humano vive y expresa su propia palpitación. En esta compilación de 12 cuentos entra en sus recuerdos y hace un recorrido de sus viajes por Europa. Él mismo dice que tenía claro que no debía ser una novela sino una colección de libros cortos, que llevan un mismo trazo y una unidad interna de tono y estilo que los hiciera inseparables. En algunos de ellos resalta la belleza de la mujer. En La Bella Durmiente, la belleza americana la describe como elástica y con piel tierna de color de pan, o en El rastro de tu sangre en la nieve, describe a Nena da Conte como una mujer con ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba resolana del Caribe. En el cuento Solo vine a hablar por teléfono comienza en una tarde de lluvia en Zaragoza, con el relato de la vida trágica de una mujer que por falta de comunicación llega a un sanatorio como si estuviera loca. También el sufrimiento de María y su desesperación por ser comprendida y hacer entender que solo quería hablar por teléfono por necesidad, más no por enfermedad. Y al final se muestra la vida truncada de una mujer sana en la que no confía ni en su propio marido. Opinamos que Gabriel García Márquez, aparte de presentar de manera artística la concepción subjetiva de la locura, pretende realizar una demanda implícita a los abusos y arbitrariedades que en muchas ocasiones, en el ambiente oscuro y desolado de los hospitales mentales, han violentado la dignidad y la libertad del ser humano. La vida es en sí misma resulta siendo un comprendido de posibilidades, una ecuación de realidades distintas que la literatura trata de sublevar y subestimar, para establecerse como el discurso escrito del mundo, un universo de posibilidades superiores que no solo distancian la realidad de la fantasía, sino que crean una estética magistral de su unión. El discurso literario es en esencia la concepción artística de la melodía del universo que hace vibrar a un lector, que en su deliquio no se percata de su protagonismo implícito en una historia real, que nunca acaba de volverse cuerda, siempre incesante su fantasía en el ambiente mágico, pero concreto de una locura que no lastima, y que más bien enaltece de subjetividad del definido y objeto cuento, que al final resulta siendo la vida, en este caso la vida interna descubierta, cuento tras cuento de Gabriel García Márquez. Una importante obra de Gabriel García Márquez como lo fue Ojos de Perro Azul, se evidencia un cuento o un sueño en el que se revelan las obsesiones y desdoblamientos de un intelectual como lo fue Gabo. Este relato se mueve entre absurdos obsesivos. Es un encuentro imposible marcado entre hombre y mujer por el estilo de Gabriel García Márquez. En cuanto al tiempo en que se narra, la obra es el pasado. Cuando los dos personajes dialogan, lo hacen en tiempo presente, de tal manera que todo transcurre en la noche y en el sueño. El tiempo psicológico se ve marcado por el encuentro del hombre y la mujer. Textualmente se conocían hace mucho tiempo. Nos veíamos desde hace varios años. Con el amanecer termina el sueño y por lo tanto el encuentro. Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. En cuanto al espacio y el estilo marcado de Gabriel García Márquez, el cuento se desarrolla en el tiempo en que duerme en la habitación. Su cama, un asiento, el rincón, una puerta que los conecta con la realidad
realidad al comunicarlo con los pasillos y los corredores, por tanto, una veladora. En cuanto a la narración, está hecha en primera persona singular. En los diálogos participan el hombre y la mujer durante el sueño. En cuanto a la idea central marcada en la obra de Gabriel García Márquez, el encuentro de un hombre y una mujer en los sueños. ¿De quién es el sueño? No hay una clara definición, pues el narrador es hombre y habla en sueños del encuentro. Sin embargo, la mujer dice: necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños eso mismo. Creo que alguna vez soñé con usted en ese mismo cuarto. En cuanto a la temática, nos aborda a que el sueño sirve al hombre para tener lo que más anhela, pero al despertar lo ha perdido todo, pues ni siquiera recuerda. En cuanto a ahí se ve un dualismo sueño-vigilia marcada en el estilo de Gabriel García Márquez. El cuento aborda en el encuentro onírico entre un hombre y una mujer, pues los enamorados oníricos viven en la angustia de no poderse amar en la realidad. El amor solo lo pueden vivir en sueños, un amor contemplativo, frío, donde no hay relación alguna. Es el menos logrado de los cuentos en el estilo que quería marcar Gabriel García Márquez. Dentro de las palabras claves están frío, olor, metal, ruido, cigarrillo, veladora. Y la frase clave, como su nombre lo indica, ojos de perro azul. Hablando de otro de sus maravillosos cuentos, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, podemos encontrar aquel sentimiento que nos caracteriza como seres humanos, aquel que renace en medio de los peores momentos, que se ilustra en su mayoría con las personas más cercanas y aquel que ha llevado al desierto a gran parte de la población, el miedo. El miedo que junto a la muerte se ven plasmados en su obra literaria nos llevan a sentir ese ruido que Gabo siente en grandes momentos de su vida. Accediendo a los cuentos de manera profunda, nos enlazamos con los problemas personales de él, pero en esta obra, en especial, podemos observar esa obsesión que Gabo tenía con la muerte, a morir de resignación. La verdad humana en sus obras se ve plasmada de maneras críticas, pero para esto necesitamos medir sus palabras de manera exhaustiva. Podemos ver en los siguientes cuentos que la muerte se presenta activamente como una resignación. Amargura para tres sonámbulos, Alguien desordena estas rosas, La viuda de Montiel, El abogado más hermoso del mundo, entre otros. Hipotéticamente hablando, podemos decir que para Gabo la muerte es un paso hacia la liberación y a una época nueva. Hablar de la obra de García Márquez es hablar de una obra literaria de dos flujos. Es decir con esto, que toma elementos culturales para nutrir su narrativa y que de este proceso surgen composiciones que nutren el aspecto cultural de la sociedad, siendo en este caso la sociedad colombiana e incluso latinoamericana. Cuentos cortos como el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo son muestra de esta situación. Para empezar, se debe mencionar que es este cuento el primero en que García Márquez hace referencia a Macondo, espacio de realismo mágico que cobraría tanta importancia en obras posteriores, en especial su obra cumbre, Cien años de soledad. Aunque en el cuento Macondo no es mencionado directamente, la relación paratextual que surge del título del cuento permite empezar a vislumbrar a Macondo como un lugar mágico y fantástico. Entonces, monólogo de Isabel viendo llover en Macondo se construye a partir de la cultura colombiana, eminentemente católica, aspecto que se vuelve un eje temático en esta narración. El punto de inicio y fin de la historia relatada es la misa del domingo, en lo que, en palabras de Luis Carlos Herrera Molina, podría considerarse una Semana Santa. Cabe mencionar que el aspecto de la lluvia, el diluvio que se presenta durante 3 días en la historia, recuerda mucho el mito del diluvio universal de la Biblia. Esto empieza a denotar una relación no solo con la cultura católica, sino que empieza a atisbar una relación intertextual con la Biblia, relación que sería trabajada y ampliada en 100 años de soledad. La semana que es narrada en el cuento recuerda la semana del Calvario de Cristo, muerte y resurrección marcada por el inicio de la lluvia y su final. Asimismo, yendo al otro lado de la moneda, el cuento presenta una adición al contenido cultural de Colombia. Esta obra presenta el piso sobre el que se construiría uno de los libros más reconocidos de nuestro país y que se ha constituido como un elemento formal de nuestra cultura, que no se queda únicamente en el aspecto literario, sino que da el salto al aspecto cultural. Con respecto al cuento Me alquilo para soñar, escrito en 1980, cuya fábula se centraliza en la vida y muerte accidental de una mujer apodada Frau Frida que tiene facultades predictivas, inicialmente podemos decir que refleja en muchos sentidos el sentimiento de lejanía con la patria de Gabo y la situación de muchos colombianos que por diversas condiciones deben viajar al exterior.
Así pues, en el cuento se hace referencia a la salida de la protagonista de la región del Quindío en el periodo entre guerras, hecho que se relaciona directamente con el exilio de Gabriel García Márquez, pues fue alrededor de la época de creación de esta historia que el escritor tuvo diversos problemas con el gobierno colombiano, específicamente con el presidente Julio César Turbay Ayala, por acusaciones de apoyo al M-19 y se vio obligado a refugiarse en México. El énfasis en este hecho es de carácter meramente negativo, pues se muestra a Frau Frida de forma semejante a una veleta que va por el mundo a su suerte, que deja en Colombia a su familia, que recurre a habilidades para poder sobrevivir. En segundo lugar, dentro de la narración se pueden identificar diversos elementos que hacen referencia al característico estilo de Gabo y por ende a su subjetividad. Por ejemplo, el carácter popular y humilde evidenciado en el segmento, abro comillas, había sido la tercera de 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, cierro comillas. La exageración reflejada en la manera de describir el cadáver de Frau Frida, abro comillas, el golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero, cierro comillas, y el manejo anacrónico del tiempo que incluye analepsis completivas con el objetivo de introducir sentido a la historia y enriquecerla. Además, es importante resaltar el carácter misterioso, mágico-realista del cuento, evidenciado en el oráculo que representa a la mujer, su capacidad para predecir un día antes los acontecimientos mediante los sueños, en la loca casualidad del reencuentro del narrador, que de hecho es personaje con Frau Frida en Barcelona. Elementos que además de mostrar claramente la tendencia mística del autor, reflejan la típica cultura colombiana y su acercamiento a lo desconocido. Adicionalmente, la mención que se hace dentro del cuento del Hotel Habana Riviera puede corresponder a la cercanía del autor, por esos tiempos, con el gobierno de Fidel Castro, líder cubano. Para finalizar, está claramente evidenciada la subjetividad de Gabriel García Márquez en la aparición de Pablo Neruda, quien era uno de sus amigos y admiradores, y su esposa Matilde Urrutia, con descripciones muy puntuales y detalladas sobre el apetito y los modales de cada uno. Eso ha sido todo por hoy, esperamos que nos sintonicen en la próxima emisión para analizar el aspecto interno y subjetivo que da origen a las grandes obras de la literatura mundial. Gracias.